buenas tardes, señores, hablaremos de por qué Spider-Man era publicado por México. ¿Acaso este quería ganarle la competencia a Marvel Comics en USA? ¿O acaso este tenía temas racistas o políticamente incorrectos? No, la verdad es que veamos el porqué de esta razón. Probablemente muchos de ustedes ni siquiera sabían que se imprimían o se publicaban cómics de Spider-Man aquí en México y se reproducían para toda Latinoamérica. Pues sí, muchos de nosotros ni siquiera estábamos ni planeados. Así que no se culpen y mejor pongan atención a esta historia. Verán, cuando Marvel Comics en Estados Unidos sacó los primeros números de Spider-Man, todos se volvieron locos con este personaje. Un personaje que hacía clic con todas las personas, y sería la prensa quien se daría cuenta de que Spider-Man estaba causando sensación. Y como en México también se tenían los grandes héroes de historietas como El Santo, Condorito o Calimán, pensó que era buena idea traerse también al Hombre Araña. Así que este fue directamente con Marvel, compra los derechos y se empieza a publicar también Spider-Man en México, volviéndose toda una leyenda, volviéndose uno de los personajes más queridos, y la gente empezó a reclamarlo. Literalmente la gente quería más de Spider-Man, pero lamentablemente para esa época solamente se imprimía uno cada mes. Así que la idea original de la prensa sería sacar más historias de parte de Marvel, como de Nick Fury, o de los Cuatro Fantásticos, o de Iron Fist, cualquier personaje que pudiera darle fama y unos cuantos billetes. Pero lamentablemente, aunque sí, la gente seguía consumiendo estas historias, querían más de la araña, querían seguir consumiendo al buen Peter Parker. El problema con todo ello es que Marvel no iba a sacar más cómics a menos que Estados Unidos lo necesitara. Así que la mejor idea que tuvo el dueño de la prensa fue hacer algo que es muy común en los monitos chinos que ves escondido. Sí, le metió un poco de relleno al Hombre Araña. ¿Y de qué manera? Bueno, se le ocurrió ir directamente con Marvel y pedir permiso para crear historias propias y que se publicaran en Latinoamérica bajo su sello. Aún así serían parte de Marvel, y curiosamente le venden la idea a Marvel como que estas historias serán un complemento a las que vayan saliendo cada mes, como para llenar historias, llenar huecos, etcétera, etcétera. Así que al final a Marvel le encanta la idea, pues por supuesto, más dinero, más ganancias que tiene que perder. Así que finalmente estos regresan a México ya con los permisos de publicar sus propias historias. Regresaría a México y ahora serían los encargados de hacer realidad todo este sueño, en la mayoría de los casos como escritor a Raúl Martínez, y en la tinta y en los dibujos a José Luis González Durán, uno de los grandes maestros de México. Pero ahora tenían que cubrir no solamente con las historias, sino que cubrir con el dibujo, que era lo más interesante del Hombre Araña en ese tiempo, pues ya no estaba trabajando solamente Steve Ditko en Spider-Man, sino que ahora en los dibujos estaba John Romita, el cual hizo el gran boom de Spider-Man no solamente en los Estados Unidos, sino que también fue el gran boom en México, y es por eso que los cómics se vendían como pan caliente. Así que estos dos tenían la necesidad de poder calcar estos estilos y poder darles un sello propio, y es así que poco a poco los números fueron quincenales, después semanales, y después se soltaban casi en los periódicos. El mundo estaba inundado de Spider-Man gracias a la prensa que se estaba publicando en México y en otros países latinoamericanos, así que el Hombre Araña podía llegar a cualquier parte del mundo, pues ahora estos cómics eran producidos ahí mismo. Lo más curioso es que, como dije, le vendieron a Marvel la idea que esto sería parte de su universo principal. El problema es que no fue así, sino que se tomaron ciertas libertades. Por ejemplo, empezaron a crear villanos para sus propias historias, por ejemplo, uno llamado El Hombre de Acero, que no tiene nada que ver con Iron Man ni siquiera con Tony Stark. Otro que era El Hombre Gigante, que no tiene nada que ver con Hank Pym, y también empezaron a meter personajes propios que tenían pues la licencia la prensa. Por lo cual estas libertades empezaron a llevar el cómic hacia otro lado distinto, pues al final parecía que no estabas viendo el mismo universo, pues en uno veías como Gwen Stacy ya estaba muerta durante hace años y que Peter seguía evolucionando recordando su muerte, y en la versión de México veías la boda de la mismísima Gwen Stacy con Peter Parker siendo presenciada por el Duende Verde. Tomándose estas libertades, después pasaron a publicar otro tipo de cómics como los de Nick Fury, y así poco a poco ir avanzando. Por supuesto, la gente seguía ahí por el Hombre Araña y siguió ahí durante mucho tiempo. Y probablemente la mayor libertad que se tomaron fue que el dibujante le encantaba a Gwen Stacy, y es por eso que esta estaba en la mayoría de las historias, pero que también le gustaba dibujarlo al mero estilo del libro vaquero. Sí, probablemente muchos de ustedes no lo recuerden, probablemente muchos no lo hayan visto, pero les dejo aquí un ejemplo de ello.
La verdad es que con los números que llegaron a salir la gente estuvo bastante satisfecha, pero poco a poco se fue acabando y la prensa fue cancelando series cada vez más pronto. Al final, el Hombre Araña, Nick Fury fueron los últimos en ser cancelados y finalmente estos pasaron a otra empresa, quien adquiere todos los derechos que tenía la prensa y decide aprovechar el permiso que le había dado Marvel. Por ahí se dice que estos ya no tenían el permiso de Marvel y que probablemente lo hicieron bajo el agua y que Marvel jamás se enteró que esto estaba pasando en México y en Latinoamérica. Pues esta nueva empresa decide también sacar sus propios cómics de Spider-Man tomándose sus libertades. Incluso empezamos a ver que el cómic mexicano también empezaba a agregar personajes de Marvel, a veces un poco disfrazados, a veces era prácticamente decir Galactus está peleando con el Santo, a veces era La Mole está peleando contra Calimán. Este tipo de cosas estaban pasando en el cómic mexicano y bueno, Marvel Comics como que se hizo el ojo grande, pues también se estaban sacando otros cómics, además de spin-off al parecer. Estos sí eran como oficiales. Por ejemplo, de Iron Fist se sacó alguien llamada la chica Kung Fu. Y lo peor de todo esto es que todos estos cómics, que bien o mal, eran parte del canon según Marvel Comics, pues estos al parecer no llevaban un control de calidad y todas estas historias que no tenían nada que ver con el canon principal, para ellos, o más bien, para calmar las aguas de los coleccionistas mexicanos y de quien lo leía, era como decirles, sí, todo lo que estás leyendo de parte de México que está creando es parte del canon, nos está ayudando a crecer en el canon. No importa que Mary Jane ya estuviera muerta y de repente en la versión mexicana tuviera ya 5 hijos y viviera con el Duende Verde. Que ojo, eso nunca pasó, es solo un ejemplo. Pero como nada es para siempre, poco a poco estas historias también fueron perdiendo peso y el interés de la gente, así que la demanda de cómics de parte de México ya no era tan grande, además de que Estados Unidos mandaban suficientes cómics como para mantener esa demanda. Así que finalmente dejaron de publicarse cómics creados propiamente por México o por otro latinoamericano en el continente para rellenar esos espacios. Y así todos estos llegaron a desaparecer, aunque un dato curioso es que el último cómic publicado de Spider-Man aquí en tierras mexicanas fue en un concurso que se hizo en Ecatepec, México. La idea era que los escritores, dibujantes y artistas escribieran una historia de Spider-Man visitando el municipio de Ecatepec y este tuviera que pelear contra una deidad azteca. La verdad es que el concepto se oye bastante bien y el premio era que su cómic iba a ser publicado, aunque según he escuchado, este cómic no tenía ningún logo de Marvel ni ninguna cosa digamos que oficial, simplemente los nombres de los participantes y de quienes lo hicieron posible. Al parecer esto no tiene nada que ver con Marvel porque pues no hay un registro realmente y no hay una copia porque la he tratado de conseguir para poder mostrárselas o narrárselas, pero es bastante difícil. Si alguno pudiera brindármela en los comentarios se lo agradecería bastante. Aún así, esto fue en el año de 2017 cuando se publicó el último número de Spider-Man y probablemente no el último, probablemente no por parte de Marvel, pero seguiremos viendo historias del arácnido, ya sea por parte de Estados Unidos, por México o de alguna parte de Latinoamérica o el mundo. Así que muchachos, ahora ya lo saben, es por eso que México publicaba sus propios cómics del Hombre Araña y no solamente de él, como dije, también de Nick Fury, de Iron Fist, spin-off, hacía lo que quisiera con estos personajes. Así que yo les dejo la pregunta. ¿Les gustaría que nuevamente se publicaran este tipo de historias? ¿Creen que enriquecería mucho más el universo de Spider-Man? No solamente de Spider-Man, de Marvel, de DC, de cualquier otra empresa, permitirle a otros artistas y a otros escritores poder tomar el control. O ya saben, es suficiente con lo que nos están dando DC y Marvel hoy en día. Bueno, esto ya se los dejo a ustedes y nos vemos en los comentarios. Los estoy esperando y nos vemos en la siguiente. Espero que les haya gustado, a mí me encantó realizar este video y nos vemos en la que sigue. Se despide Gritos Banana. ¡Salud!